Tengo un orgullo muy precioso y me gusta ser negro. Y no me voy a ofender ni me voy a esconder de mi color. Me gusta porque así soy y así nací y así me voy a acabar. Él es Don Bucho Noyola, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2001 en el rubro de arte y culturas populares. Originario de la Costa Chica de Guerrero, no olvida y promueve su pasado africano, un pasado que llegó aquí como esclavo en tiempos de la colonia. Por ello mismo, reclama para sí y para México la idea de la tercera raíz. Raíz conformada por aproximadamente 250,000 mexicanos, la gran mayoría en una marginación total y ubicados en los estados de Guerrero y Veracruz. La gente te mira, se extraña, te preguntan si eres mexicano y obviamente hay que contestar que sí. No es cierto, tú eres de Brasil, me decían. Digo, no, soy de Guerrero, les enseñé mi credencial, mi cartilla, todo esto. Yo les decía, sí, hay raza negra, negra como el color de unos zapatos, yo les decía, en las costas de Guerrero, ¿no? A los negros que los busquen para bailar y para beber y para el chisme. Y para comer. Y para comer. Ese es su... Porque el negro es flojo. Ajá, eso dicen. Pues, Dicen que es flojo. Pero no es cierto, No, el pues. negro es trabajador. Al negro lo trajeron para trabajar, no lo trajeron para bailar. Independientemente de que tenga sus danzas y que hace sus fandangos y esas cosas. Contra la estereotipada imagen del negro, México Negro AC trabaja desde hace 12 años promoviendo encuentros entre los afromexicanos del país, para que se conozcan entre sí y sobre todo para que vivan con orgullo sus raíces, sin asomo de vergüenza. Que gente que llega a Coajiniculapa pregunta, bueno, es que aquí hay negros, y le dice a un negro, le puede preguntar a un negro, y dice, no, pero es que los negros, los más negros están por allá por San Nicolás, o están por Tapexla o en Santo Domingo. Nosotros vamos empujando la negritud hacia donde vino, ¿no? Del mar. No, que hay que enfrentarse de su color. No, porque yo soy negro, no me meto ahí. No, yo me meto donde sea. Me hubiera gustado ser negro, negro, negro. La verdad, negro, negro, negro por la historia de los negros. Siendo un país no blanco, ahí existe el racismo. Pinche negro, ojos azules, ¿y por qué naciste de esta manera? Pero somos iguales. A pesar del racismo o precisamente por él mismo, los afromexicanos se reconocen y admiran a sus pares, a sus negros de éxito. Pues el negro que yo admiro es Kalimba. Giovanni Los Santos. Mike Tyson. El doctor Martin Luther King de Estados Unidos. Al negro Laurel, que tiene su cabeza como puro apagado. Snoop Dogg, Dr. Dre. Y a Yanga. Vicente Guerrero. Pelé. Michael Jackson, Michael Jackson fue. Aunque no sea negro, pues no importa. Fue negro. Sí, fue negro como quiera. Obama, el presidente Obama, Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama. Es otro él, de otro país. Pero pues no importa, de todos modos, como quiera. Va a gobernar y tiene que ver por nosotros negros. Bueno, y nos sentimos contentos porque está él. Sí, Obama será presidente de otro país, no de México, pero los negros de aquí lo sienten como uno de los suyos. Tanto que hasta una abuelita le descubrimos en el poblado de San Nicolás. Baraca, mamá. Soy su abuelita yo. Soy su abuelita. Dile que no mira la cabeza. Porque está por la cabeza, pues los negros. ¿Cómo tienen la cabeza? Cuculute. ¿Qué es coculute? Chino. Chino. Pues viene a terminar con el tabú de que la raza negra no podía arribar al poder. El presidente Barack Obama, ojalá que no resulte lo contrario, ¿verdad? Porque los grupos de poder económico son los que deciden y en muchas ocasiones pues visten al mono solamente para que baile el son que ellos le tocan, ¿verdad? Puedo hacer referencia de Guerrero, por ejemplo, cuando fue gobernador, licenciado René Juárez Cisneros, nada hizo por su raza siendo negro, ¿no? Entonces yo espero que no sea el mismo caso, porque es la esperanza para todos los negros en el mundo. Pues. Aquí puede llegar un negro a la autoridad competente. Si te dijera que yo he soñado con ser presidente, imagínate, yo creo que sí tiene que nacer uno. Los negros también tenemos alas. La diferencia es que no nos han enseñado para qué son esas alas. Y un día que nos enseñen, nosotros mismos vamos a volar y podemos alcanzar el lugar donde deberíamos estar. Para Código 2009, Iván Cadín, El Universal.